Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues yo solamente presentar el webinar que hemos organizado hoy desde la Cátedra de Cooperativas Alimentarias y Cooperativas Alimentarias de España relacionado con los temas laborales en las cooperativas. Es un tema muy demandado por el sector, entonces esperamos que sea de vuestra utilidad. Eh, Antes de presentar al ponente de hoy, deciros que el webinar lo haremos en dos bloques, ahora lo contará Manuel de todas maneras, y haremos un parón en cada uno de los dos bloques para resolver las preguntas que ha habido de cada uno de esos dos bloques, ¿vale? Entonces, como siempre, en este tipo de webinars, pues abajo tenéis la opción de preguntas y respuestas y también el chat y por ahí ir escribiendo vuestras cuestiones, yo las iré recogiendo y al final de cada bloque se las traslado a Manuel para que las pueda contestar. Así funcionaremos. Y sin más, yo voy a dar ya la palabra a Manuel. Antes también deciros que como mucho estaremos aquí hora y media como máximo. Entonces, bueno, pues haremos cada bloque pues más o menos media hora, 40 minutos cada bloque con preguntas incluidas. Y tenemos, que ya le tenéis en pantalla, Manuel Alegre. Manuel Alegre es, bueno, colabora con nosotros y es profesor titular de la Universidad de Valencia en Derecho Laboral y Seguridad Social y también es magistrado de la Sala Social del TSJ de la Comunidad Valenciana. Y, pues como lo más importante, pues gran conocedor de estos temas y además le escuchamos, tuvimos la oportunidad de escucharle hace escaso un mes en la cátedra, en la jornada que hicimos de la cátedra en Santiago de Compostela. Y bueno, como suscitó también mucho interés, pues hemos querido replicar un poquito esa ponencia actualizada y por eso le tenemos hoy aquí. Entonces, Manuel, yo creo que he dado ya las instrucciones, yo ya me callo, me quedo por atrás, por cualquier cuestión estoy por aquí atrás si te quieres alguna cosa y ir apuntando todas las preguntas que nos vayan haciendo los compañeros y compañeras que están por detrás. Pues Manuel, muchas gracias y todo tuyo. Perfecto, Tomás. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Confederación de Cooperativas la invitación y especialmente a Tomás por contar de nuevo conmigo para abordar cuestiones que suscitan, como efectivamente él ha comentado, interés importante en el sector. Y como he comentado también, vamos a organizar la exposición en dos partes para que lo tengan ustedes en cuenta. Abordaríamos estas dos grandes cuestiones. En primer lugar, las novedades, hoy ya no tantas novedades, pero sí efectivamente con un impacto en el sector importante y nos ha parecido adecuado pues revisar algunas de las consideraciones de cómo ha quedado el nuevo régimen jurídico de la contratación laboral y en segundo lugar pues incidir en la reforma del nuevo sistema de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y luego una última parte, digamos, para dejar el debate. Como efectivamente ha comentado Tomás, he sugerido que podamos abrir un espacio de debate y preguntas al finalizar cada uno de los bloques, dejando una última parte para ese debate general por si hay alguna cuestión que ustedes no hayan podido plantear. Por lo tanto, yo al finalizar cada una de las partes abrimos ese espacio. Las cuestiones que puedan ir formulando, por favor, a través del chat para que Tomás las pueda filtrar y me las pueda ir pasando. Y bueno, pues como les digo, cualquier cuestión que pueda suscitar estoy a su entera disposición. Aquí creo que lo más importante es generar debate y resolver o intentar resolver dudas que mi exposición en sí. Vamos entonces con comenzar. Bien, ¿qué cuestiones relevantes me interesa que tengan en cuenta en materia de contratación? Ya saben que el régimen de contratación sufrió una profunda revisión, la reforma del año 2021, por lo tanto ya llevamos cierto rodaje, pero no está de más que recordemos cómo ha quedado el régimen jurídico de la contratación. Bien, como ustedes saben, el leitmotiv de esta última reforma es fomentar la contratación indefinida y esto se hace, digamos, reduciendo las posibilidades, el ámbito de actuación de la contratación temporal. De manera que en estos momentos la contratación temporal se reduce a dos únicas modalidades contractuales: el contrato por circunstancias de la producción, antiguo contrato eventual, que mantiene digamos, el título, pero como vamos a ver, varía mucho
su ámbito de aplicación y su contenido, y por otro lado se mantiene el antiguo contrato de interinidad, hoy contrato por sustitución de la persona trabajadora. Yo no voy a entrar evidentemente en la regulación de los contratos formativos, sino que me voy a centrar en estos contratos de duración determinada, especialmente en el de circunstancias de la producción. No voy a tocar nada respecto al contrato de sustitución o interinidad porque se trata de meras revisiones técnicas y no plantean mayor dudas, por lo tanto me parece más interesante centrarnos en el primero de ellos. Asimismo, dedicaremos una especial atención, digamos, la estrella de esa reforma que ha sido el contrato fijo discontinuo. Bien, centrándonos, por lo tanto, en primer lugar a los contratos de duración determinada, es muy importante que ustedes retengan que la causalidad del contrato se ha visto reforzada. Si ustedes recuerdan, la contratación temporal o de duración determinada en nuestro ordenamiento siempre ha sido una contratación causal, es decir, que para celebrar un contrato temporal siempre ha sido preciso que concurra una causa que habilite la celebración de este tipo de contratos. Sin embargo, esta causalidad, desde la reforma, se ha visto digamos, incrementada o reforzada en tres aspectos distintos que ahora, cuando ustedes celebren un contrato de duración determinada de alguno de estos dos tipos, deben justificar. En primer lugar, y esto no es nuevo, ya estaba, debe concurrir y expresarse en el documento, en el contrato, cuál es la causa habilitante. Importante resaltar, como ahora veremos, que no es cualquier causa la que habilita la celebración de un contrato de duración determinada, sino únicamente aquellas causas que están tasadas legalmente y que ahora inmediatamente vamos a ver. En segundo lugar, la causa se expresará de una manera quizás, podemos decir, más general, pero luego habrá que concretar, y este es el segundo elemento novedoso, las circunstancias concretas que justifiquen ese tipo de contrato. De nuevo, insisto, ahora cuando hablamos del contrato por circunstancias de la producción, veremos exactamente a qué se refiere esto. Ya tenemos esas dos, el primero la causa habilitante de manera más genérica y luego ya descendiendo hay que determinar, identificando qué circunstancias de todas las que nos permite la legislación laboral habilitan la celebración de ese contrato temporal. Y en tercer lugar, y esto también es otra novedad muy importante, es que hay que justificar la conexión de la duración temporal prevista de este contrato. Es decir, no valdrá un contrato con una referencia genérica, sino que la duración que se establezca en ese contrato debe estar justificada y debe tener conexión con la causa por la cual lo hemos celebrado. De manera que ya no podremos utilizar un término genérico de 6 meses, sino que, por ejemplo, si el contrato tiene esa duración, debemos justificar que tiene una conexión con la duración de la causa que ha habilitado ese contrato. Veamos, pues, centrándonos ya, como les he dicho, de los contratos de duración determinada, el primero y el que más afecta al sector agroalimentario, que puede ser el contrato por circunstancias de la producción. Vale, para entender lo que ustedes tienen en pantalla, aprovecho para decirles que la presentación que estamos utilizando les será remitida desde la Confederación. Es importante que entiendan que aquí lo que realmente ha hecho el legislador es, manteniendo un único contrato de duración determinada de los dos que habían inicialmente, que era el antiguo contrato de obra o servicio y el contrato eventual o por circunstancias de la producción, al mantener este segundo, lo que ha pretendido el legislador es incorporar realmente alguna de las causas que antes permitía la celebración del contrato de obra o servicio, digamos que lo ha integrado ahora en este contrato por circunstancias de la producción. Bien, de esta manera, lo primero que hay que tener en cuenta es que este contrato temporal puede tener dos causas genéricas. Aquí aparecen, de los tres elementos que hemos identificado, el primero que hemos dicho, causa habilitante. Tenemos dos grupos, las que denominamos previsibles y las que denominamos imprevisibles. Me voy a centrar en primer lugar a las imprevisibles porque generan algunos problemas interpretativos importantes que a la hora de gestionar ustedes les pueden suscitar importantes problemas. Bien, la imprevisibilidad
era una nota, digamos, característica siempre del contrato eventual o por circunstancias de la producción, en la medida que si la causa es previsible, ya estaríamos, y reiterada, estaríamos ya en el límite del contrato fijo discontinuo. Y efectivamente este límite, como vamos a ver, se mantiene. De manera que ahora la causa habilitante imprevisibles pueden ser dos causas. Por un lado, un incremento ocasional de la producción, esto es básicamente la antigua causa del contrato eventual, por lo tanto ahí en eso no hay novedad, se mantiene, ahí lo tienen, por lo tanto causa habilitante sería el incremento ocasional y ahora yo en el contrato tendría que especificar qué circunstancias acreditan, justifican que efectivamente ha habido un incremento ocasional de la producción, como puede ser pues, una demanda adicional no prevista de los productos que yo pongo en el mercado o cualquier otra circunstancia, insisto, que no sea reiterada y que además no estuviera prevista. Bien, y en segundo lugar, y esta es la novedad, donde ya aparecen algunos elementos que son novedosos y que sin duda justifican que estemos hoy aquí recordándolo porque plantean problemas interpretativos y de aplicación práctica, es que esta segunda causa imprevisible que habilita la celebración de este contrato son lo que denominamos oscilaciones en la actividad, que aunque formen parte de esa actividad normal, genera un desajuste entre, digamos, la plantilla y la necesidad para llevar a cabo esa actividad productiva de la empresa. Un desajuste que necesariamente ha de ser temporal. Bien, fíjense, ¿qué sucede? Pues que en este caso ya estamos también ante oscilaciones, no pierdan de vista nunca que ha de ser de carácter temporal, por lo tanto ocasional, no puede ser reiterado. En segundo lugar, tampoco pierdan de vista que ha de ser imprevisible, ¿vale? Nunca puede dejar de ser una causa que sea previsible, sino que ha de ser que no esté prevista. Y en tercer lugar, que esa oscilación de la actividad, que aunque sea de la actividad normal y que por lo tanto pueda ser, digamos, típica de mi actividad productiva, insisto, aunque sea propia, debe ser imprevisible, muy importante resaltar esto, genera un desajuste entre mi plantilla y la necesidad que yo tengo de manera temporal. Bien, hasta ahí, en principio, las diferencias fundamentales aquí es que, aunque sea imprevisible y sea ocasional, habilita que pueda ser dentro de lo que es una actividad propia, es decir, formaría parte de esa actividad normal, ese tipo de oscilaciones, aunque siempre que sean de carácter imprevisible. Y el problema es porque el legislador enumera entre esas posibles oscilaciones, habla de las vacaciones. Y esto, sin duda, ha generado problemas interpretativos. Yo les voy a exponer las dos interpretaciones que pueden ser acogidas. Obviamente, todavía no tenemos doctrina jurisprudencial en relación a esta nueva regulación. Sí les voy a advertir de sentencias previas que han tratado situaciones similares para ver por dónde podían apuntar nuestros tribunales. Pero insisto, yo aquí me voy a manifestar en términos estrictamente personales, una opinión de carácter personal o científica y en ningún caso prejuzgando ningún conflicto jurídico concreto. Bien, fíjense, cuando el legislador aquí dice, entre otras posibles oscilaciones que justificarían este contrato, menciona las vacaciones. De manera que aquí se plantea una posible dualidad de interpretación. Una primera, que el legislador al mencionar explícitamente las vacaciones ha querido hacer una excepción y ha querido considerar que eso es una oscilación que habilitaría este contrato, por lo tanto, podríamos utilizar el contrato por circunstancias de la producción para cubrir vacaciones, ¿vale? Aprovecho y les recuerdo que sí que es doctrina jurisprudencial consolidadísima, que yo no puedo utilizar un contrato antiguo, contrato de interinidad, hoy contrato de sustitución, para cubrir vacaciones. Eso sí que es importante porque está absolutamente consolidado. La no posibilidad de utilizar contratos de sustitución o contratos de interinidad antiguos para cubrir vacaciones. Vale. Por ese motivo,
una primera interpretación, les decía, es que aquí el legislador ha querido que pudiéramos utilizar el contrato para circunstancias de la producción para cubrir esas vacaciones, porque son oscilaciones, hay un déficit de plantilla, formaría parte de actividad normal. Vale, eso sería una posibilidad. Segunda posibilidad interpretativa. La segunda posibilidad interpretativa sería, efectivamente, yo podría utilizar este contrato para cubrir vacaciones, pero siempre y cuando estas vacaciones se produjeran en periodos de tiempo y por causas imprevisibles. Eso significaría, por lo tanto, que aquellas vacaciones que ya estén previstas en un calendario, que sepamos las fechas ciertas donde se va a producir ese desfase de plantilla, no habilitaría, habida cuenta que no estaríamos ante una causa imprevisible. Eso nos dejaría limitado el campo de acción para celebrar este contrato cuya causa fuera las vacaciones solo para aquellos supuestos donde la persona trabajadora cogiera vacaciones en un periodo imprevisto. Básicamente esto puede ocurrir en situaciones donde la persona trabajadora proviene de una situación de incapacidad temporal y al incorporarse solicita el disfrute de sus vacaciones. Evidentemente, eso claramente encajaría en este tipo jurídico, habida cuenta que se trata de una causa totalmente imprevisible porque desconocemos la fecha cierta. Bien, estas son las posibilidades que yo les decía. Esta segunda interpretación vendría además avalada por doctrina jurisprudencial reciente del Tribunal Supremo, que efectivamente ha desechado la utilización de contratos por circunstancias de la producción para cubrir vacaciones previstas en los calendarios. Insisto, esta sentencia no se refiere a la actual redacción, pero debemos tener en cuenta su existencia. Insisto, dos posibilidades interpretativas. La primera, que el legislador sí que ha querido que utilicemos este contrato para cubrir vacaciones y por eso las menciona. Segunda interpretación, las vacaciones podrían habilitar este contrato siempre y cuando fueran en un periodo de disfrute no previsto. Bien, en todo caso, tengan en cuenta que este contrato por circunstancias imprevisibles tiene una duración máxima de 6 meses. Fíjense que aquí ya desaparece el arco temporal como existía anteriormente en la reforma, ese 6 dentro de un periodo de 12, esto desaparece y ahora se establece un único límite sin el arco temporal. 6 meses como máximo. En su caso, la negociación colectiva, pero cuidado, sectorial, por lo tanto, no queda habilitado los convenios de empresa para ampliar la duración de este contrato, podrían ampliar su duración a un máximo de 12 meses. Y además, en el caso de que el contrato se celebre por un tiempo inferior al máximo, solo se nos admitirá una prórroga hasta esa duración máxima. En todo caso, y aquí aparece otro límite, acuérdense, es que estos contratos no van a poderse celebrar cuando respondan a una causa que implique que deberíamos celebrar contratos fijos discontinuos. Este es un límite que ya les he dicho al principio. ¿Cuándo habría que celebrar un contrato fijo discontinuo? Bueno, pues por ejemplo, cuando siendo una actividad normal de la empresa y habiendo oscilaciones, esa causa sea previsible. Por ejemplo, temporadas, ¿verdad? Temporadas. Yo sé que viene la temporada de la naranja y por lo tanto esta hay una oscilación, evidentemente, formaría parte de la actividad normal de esa empresa agraria, pero es reiterada, no es de duración temporal y además no sería imprevisible. Por lo tanto, en estos supuestos quedaría descartado el contrato de circunstancias de la producción y deberíamos recurrir a un fijo discontinuo. Bien, y en segundo lugar, como les decía, aparece otra novedad y aparece una causa nueva, que son las causas previsibles. Y este también genera un problemas interpretativos importantes. Fíjense, ¿qué es lo que ha pretendido aquí el legislador? Pues como les he comentado, como antes hemos hecho desaparecer el antiguo contrato de obra o servicio, lo que ha pretendido aquí el legislador de alguna manera es salvar alguna de esas circunstancias para poder llevarlo a la contratación temporal. Lo ha hecho una parte llevándolo a esta modalidad contractual y otra, como veremos, al fijo discontinuo. Bueno, definitiva, en este caso, ¿cómo quedaría? Pues la causa, en este caso sí que se acepta que sea previsible, por lo tanto, ese incremento de actividad
puede ser totalmente previsible, ¿vale? Primer requisito, frente a lo que acabamos de ver. Segundo requisito, esto sí, evidentemente tiene que ser ocasional o temporal, no puede ser prolongado, porque ese incremento prolongado evidentemente o daría lugar a un fijo discontinuo o a un fijo ordinario, ¿vale? Y además, incremento ocasional que debe tener una duración delimitada y muy clara en el tiempo. No puede ser un incremento ocasional, además previsible, que mantuviésemos, por ejemplo, más de la mitad de la actividad anual de la empresa, porque no reuniría esos requisitos. En este tipo, que es mucho más abierto, como lo pueden ver, y por lo tanto aquí se plantean algunas circunstancias importantes. Por ejemplo, ¿podría valer esto para cubrir vacaciones? Pues la respuesta aparentemente podría ser sí, perfectamente. ¿Cuál es el problema para utilizar esto? Bueno, pues como ven, en el supuesto de vacaciones, por utilizar un ejemplo concreto, reuniríamos los requisitos. Son previsibles, insisto, siempre que hablamos de vacaciones que estén delimitadas en el calendario laboral. En segundo lugar, es ocasional. Y en tercer lugar, tiene una duración reducida o limitada en el tiempo. Es el mes de vacaciones. El problema de este contrato es que tiene una duración máxima anual de 90 días. De 90 días. ¿Vale? Por lo tanto, hay una limitación temporal al año de máximo de 90 días y además no pueden ser consecutivos. De manera que, por poner un ejemplo, no podríamos tener a una persona sustituyendo a vacaciones de 3 personas de maneras consecutivas, porque sí que cubriríamos los 90 anuales, pero evidentemente serían consecutivos y por lo tanto no cabría esa duración temporal. Bien, aquí el problema que plantea la interpretación de estos 90 días y que el legislador no aclara es que no tenemos claro, en primer lugar, si los 90 días se refieren a la modalidad contractual, es decir, si esta modalidad solo se puede utilizar como máximo 90 días al año, primera duda. Segundo duda, no queda claro si esos 90 se podrían referir a las personas, sería el ejemplo que yo les he puesto, o evidentemente si los 90 se refiere a los contratos, sería una modalidad contractual y no estaría afectada a la persona. Si se refiere a la persona, evidentemente, cumplidos esa duración máxima, no podríamos volver a contratar a esa persona con esta modalidad. Y tercera, tampoco queda delimitado si esos 90 días se refiere en totalidad a una única modalidad o se puede estar refiriendo a la causa, es decir, que cada causa previsible me habilitaría como máximo 90 días. Son cuestiones las tres que están totalmente abiertas, no han sido aclaradas y por lo tanto ahí nos movemos en un terreno de inseguridad jurídica clara. Bien, en segundo lugar, como les decía, la joya de la corona, ustedes mejor que yo lo saben, lo están viendo, los números, las estadísticas de empleo así lo ratifican, que es el contrato fijo discontinuo, es el que, digamos, mayor protagonismo está adquiriendo, aunque es verdad que parece que es un contrato que se está utilizando para cubrir lo que antes era contratación temporal, habida cuenta de la limitación que ahora nos encontramos. Bien, rápidamente el contrato fijo discontinuo, las novedades es que, como pueden ver en pantalla, ahora tenemos 4 posibles causas para celebrar. La primera, mirando la pantalla a su izquierda, sería la típica causa del contrato fijo discontinuo de siempre, es decir, trabajos de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Que mejor que en el sector al que me dirijo hoy para entender que este efectivamente es el contrato fijo discontinuo prototípico en el sector agroalimentario para esas actividades de temporada o estacionales. Por lo tanto, ahí no hay ninguna novedad, se mantiene la misma causa que antes. Sin embargo, ahora me aparecen 3 causas que sí que son nuevas. En primer lugar, aquellas actividades que no son estacionales, pero que tienen una prestación intermitente, ¿vale? Prestación intermitente que no respondan necesariamente a una temporada, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos ante, bueno, pues actividades, por ejemplo, de actividad productiva que me incrementan de manera intermitente y repetida. Fíjense que ahí digo repetida y no temporal o oscilaciones, porque si fuesen con una duración cierta, de duración determinada y además imprevisibles, podrían utilizarse el contrato por circunstancias de la producción. Aquí estamos hablando de incrementos intermitentes previsibles
y con periodos clarísimos que pueden ser determinados, pero también podrían ser indeterminados de actividad. Vale, la tercera posibilidad, quizás aquí es menos, salvo aquellas empresas del sector que actúen como contratistas. Esta es novedad y, como les decía antes, el contrato de obra o servicio que ha desaparecido, una parte lo recoge el actual contrato por circunstancias de la producción y el otro lo recoge el fin de discontinuo. Por ese motivo, fíjense que aquí se recoge que también puede utilizarse el contrato fijo discontinuo para la ejecución de contratas, sean mercantiles o administrativas, siempre y cuando la empresa que pueda celebrar estos contratos, su actividad fundamental sea la de ser contratista. De manera que esto sirve para una empresa contratista que presta servicios para una empresa principal, pues pueda celebrar contratos fijos discontinuos para las personas que van a ser adscritas a esa contrata. Fíjense que antes esto se utilizaba o se cubría con contratos de obra o servicio vinculados a la contrata. Hoy esto ya no es posible porque no existe el contrato de obra y lo sustituimos por el contrato fijo discontinuo. La última causa es porque se habilita legalmente a las empresas de trabajo temporal a celebrar contratos fijos discontinuos. Bien, un matiz sobre esta cuestión en el caso de que alguna de ustedes, las empresas, recurriesen a empresas de trabajo temporal. Vale, la empresa de trabajo temporal puede utilizar contratos fijos discontinuos, pero los trabajadores serán cedidos a la empresa usuaria para cubrir contratación temporal. Lo que no se va a admitir es un contrato fijo discontinuo de una ETT que ceda el trabajador fijo discontinuo para cubrir la vacante que debería ser fijo discontinuo en la empresa usuaria. ¿Vale? Esto no es posible. El trabajador cedido o en misión de la ETT puede ser fijo discontinuo de la ETT, pero cubrirá una necesidad temporal de la empresa usuaria, no una necesidad de fijo ordinario ni de fijo discontinuo. Esa necesidad temporal, además, recuerden, solo cabrá en dos situaciones, o circunstancias de la producción o contrato de sustitución. Bien, respecto al régimen jurídico, habéis de cuenta que el contrato fijo discontinuo es típico del sector de actividad en el que hoy nos estamos dirigiendo, pues algunas cuestiones que me han parecido interesante recordar porque modifican. Bien, en primer lugar, muy importante, la formalidad de estos contratos fijos discontinuos. Ahora se nos exige que se especifique claramente la duración del periodo de actividad, por lo tanto yo tengo que poner si la actividad del fijo discontinuo va a ser un mes, 2, 3 meses. En segundo lugar, la jornada que va a desarrollar. Y en tercero, la distribución de esa jornada. Es decir, si va a ser una jornada flexible, si va a ser una jornada partida, continua, discontinua. Todos estos aspectos, parámetros, insisto, periodo de actividad, jornada y distribución, deben figurar en el contrato. Si bien el legislador admite que esto sea con carácter estimado, porque evidentemente a lo mejor la actividad la puedo especificar bastante, aunque luego evidentemente por circunstancias climatológicas puede hacer que la actividad se demore el comienzo o el final, por lo tanto, por eso se nos admite que sea con carácter estimado. En segundo lugar, importante también es que se ha retocado, digamos, para clarificar, o esa era la intención y no sé si se ha conseguido, el aspecto relativo a la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos. Bien, fíjense, cuando hablamos de la antigüedad de un trabajador con carácter general, esta es una referencia que tiene repercusión en dos aspectos importantes de la relación laboral. La primera tiene que ver con el derecho a generar complementos salariales, ¿vale? Pues, por ejemplo, trienios, quinquenios, ese sería un concepto de antigüedad a efectos retributivos. El siguiente efecto retributivo sería el concepto de antigüedad a efectos de calcular la indemnización por despido. Vale. Respecto a estas dos cuestiones, la primera, en los trabajadores fijos discontinuos, la antigüedad se computa desde el momento de la celebración del contrato de trabajo a efectos a efectos retributivos, con independencia del periodo trabajado cada año. Es decir, si un fijo discontinuo trabaja 6 meses dentro de un periodo de 12,
su antigüedad es de 12 meses, ¿de acuerdo? A efectos retributivos. En cambio, tradicionalmente, a efectos de la indemnización por despido o de extinción del contrato, solo se computa el tiempo efectivo de trabajo, es decir, dentro de un periodo de un año se ha trabajado 6 meses, computaría a efectos del cálculo de la indemnización esos 6 meses. Este segundo aspecto, que es el que pretendía el legislador clarificar o no, no sabemos muy bien si ha sido así o no, porque ahora lo que dicen es que la antigüedad se calcula durante toda la duración de la redacción laboral y no por el tiempo de servicio, salvo para aquellas condiciones que exijan otro tratamiento. Por lo tanto, esa cláusula abierta puede ser interpretada que efectivamente se está pensando en la indemnización por despido, como así ha venido diciendo el Tribunal Supremo reiteradamente, y que hasta ahora pues no tenemos pronunciamientos con esta nueva regulación. Bien, y en relación a otras posibles obligaciones en relación al fijo discontinuo, bueno, pues ahora hay que informar tanto a los fijos discontinuos como a los representantes de los trabajadores la existencia de vacantes para poder postularse como fijos ordinarios, y además es necesario trasladar a la representación de los trabajadores al inicio de cada año, atención, un calendario sobre las previsiones de llamamiento anual. ¿Vale? Por lo tanto, hay una obligación de información por parte de la empresa, tanto al trabajador como a los representantes de los trabajadores. Y una última cuestión, y con esto acabaríamos el bloque de la contratación, muy importante para que lo tengan en cuenta, es qué papel juega ahora la negociación colectiva en materia de fijos discontinuos. Bueno, en primer lugar, es importante que aquí lo que voy a expresar se refiere a la negociación colectiva sectorial. Por lo tanto, queda vedada estos ámbitos de trabajo para el convenio colectivo de empresa. Tendrá que ser el sectorial el que pueda hacer uso de estas cuestiones. ¿Qué relevante me parece o más importante? En primer lugar, la posibilidad de que el convenio establezca bolsas sectoriales de empleo, de manera que los trabajadores fijos discontinuos durante sus periodos de actividad pasarían esa bolsa que podría ser utilizada por otras empresas del sector, siempre y cuando estemos dentro del mismo ámbito de aplicación del convenio sectorial. Una segunda posibilidad, insisto, que solo lo habilita el convenio sectorial, es que solo se podrá celebrar contratos fijos discontinuos a tiempo parcial si así lo prevé el convenio sectorial. Bueno, esto es una modalidad un tanto extraña porque, por definición, el contrato fijo discontinuo no puede desarrollarse por el mismo número de jornadas de jornada que un contrato fijo ordinario. Por lo tanto, en principio, desde ese punto de vista, no puede ocupar la totalidad, de manera que no queda muy claro cuando se está refiriendo a la posibilidad de que sea a tiempo parcial, esto en qué se concretaría. En todo caso, el convenio sectorial lo puede contemplar. Bien. En tercer lugar, el convenio sectorial también puede prever un número mínimo, periodo mínimo de llamamiento, es decir, que fije o prefije para las empresas del sector esa garantía de llamamiento mínimo y, en su caso, una cuantía indemnizatoria en el caso de fin de llamamiento. Por lo tanto, sería que aunque el contrato no se extingue al finalizar el llamamiento, el trabajador fijo discontinuo podría recibir una indemnización por fin de temporada. Esto, insisto, solo cabría en el caso de que así lo contemple el convenio sectorial. Y luego, por último, sí que es importante, muy importante esto, y aquí es que el convenio colectivo, por lo tanto, ya no el sectorial, sino también el de empresa, o incluso por un acuerdo de empresa, se deben establecer cuáles son los criterios objetivos del llamamiento. Por ejemplo, pues si el llamamiento se va a hacer por antigüedad o por otras condiciones, siempre que sean objetivas, cuidado con esto, criterio objetivo, y además el requisito formal, ¿vale? El requisito formal, si el llamamiento se va a hacer vía burofax, si se va a hacer a través de un correo electrónico, un SMS. Esto es importante porque debe estar regulado en cualquier convenio colectivo, por lo tanto sectorial o de empresa, o bien por acuerdo de empresa. Bien, yo hasta aquí sería la primera de las cuestiones o la primera parte de mi exposición. Y Tomás, dejaríamos ahora un breve periodo por si hay dudas Sí, o debate. hay algunas que han escrito.
Yo creo que algunas ya se han contestado, pero te las voy a hacer para, pues lo que se han vuelto a hacer, pues así reiteramos lo que Perfecto, ¿no? perfecto. Mira, la primera que nos llegó es dice el contrato eventual por causas previsibles. ¿Podría ser el contrato de los trabajadores que se contratan en la campaña? Perdón, pero es que voy a poner la pantalla para que todo el mundo lo esté viendo. Repite, ¿te importaría repetir, Tomás, por Claro que favor? no. Dice, el contrato eventual por causas previsibles Sí, podría ser el contrato de los trabajadores que se contratan en la campaña. vale, gracias. A ver, el problema de la campaña es que en principio sí que sería una campaña, es una circunstancia previsible, ¿verdad? Es ocasional, vale, ocasional significa lo contrario a reiterado y por lo tanto las campañas en la medida que todos los años se reiteren ya no me cabría. Eso solo me cabría en el supuesto, imaginemos hipotético, en el cual fuese una campaña de un producto que yo no trabajase habitualmente, en cuyo caso en ese supuesto sí que me cabría, sería previsible, sería ocasional y porque ha sido una época concreto en la medida en que esa campaña se reitere todos los años, porque es mi actividad fundamental, me quedaría vedado, tendría que ir al fijo discontinuo. En cambio, si es una campaña de un producto que no trabajo normalmente y que ha sido, bueno, pues porque algún cliente me lo ha pedido y he hecho una plantación concreta o he tenido o he comprado ese producto que lo voy a empaquetar, en ese caso sí. Pero cuidado porque tenemos la limitación de los 90 días al año no consecutivos. Relacionado un poco con esto, nos llega una pregunta que dice, entiendo que haya que utilizar el contrato fijo discontinuo para trabajos estacionales de actividades temporales como la recogida de aceituna. Pero el problema que nos encontramos es que muchos trabajadores no podemos contar con ellos en cada campaña. Incluso ni los podemos localizar. Entonces, ¿cuál sería la solución? Vale, eso digamos, el problema, vuelvo a repetir, si yo tengo una situación como la que me está planteando, tenemos dos posibles opciones. Una, si el convenio sectorial ha habilitado esa posibilidad de las bolsas de empleo, podría ser una solución, es decir, que el sector constituya bolsas de manera que todos los trabajadores fijos discontinuos de un sector, que puede ser provincial o puede ser autonómico o incluso podría ser estatal, más complicado esto último, ¿verdad? Puedan, digamos, las empresas podrían recurrir a aquellos trabajadores que hayan finalizado una campaña en una empresa y pudieran ser utilizados en esa misma campaña en otra empresa. Esa sería una solución que estaría bien. Solución B podría ser, enlazando con la pregunta anterior, yo podría, siempre y cuando esto fuera ocasional, es decir, no lo podría hacer todos los años, podría, ante que es una situación previsible y ha habido un desfase de plantilla, podría recurrir a este. Circunstancias de la producción previsibles. Insisto, ¿por qué? Porque evidentemente ahí sería un caso ocasional, hay un déficit ocasional. Si ese déficit se convierte en estructural, es decir, al año siguiente estamos en la misma, me quedaría vedado. Para una actividad, para un supuesto concreto, podríamos recurrir. Pero vuelvo a insistir, esta segunda solución tenemos el hándicap de los 90 días. Porque como les hemos dicho, el problema de los 90 días es que, ¿cómo lo interpretamos? Si me estoy refiriendo a la modalidad contractual, significaría que ese contrato solo lo puedo utilizar 90 días, con independencia del número de trabajadores. Opción A, ¿no? Problema. Opción B, que se refiera a las personas. Entonces, 90 días tienen que ser no consecutivos. No sé si me resuelve el problema. Y tercera, si los 90 se refiere en general o a una sola causa. Entonces, ahí las únicas dos soluciones, insisto, si hay una bolsa sería una solución óptima, ¿vale? Recurrir a esa bolsa. Si no, podríamos recurrir, evidentemente, a intentar este contrato previsible, repito, siempre y cuando no se reitere, digamos, en futuras campañas para cubrir una situación puntual. O incluso podríamos recurrir a la ETT, ¿vale? Porque sería una necesidad temporal que no se reitere, y ese trabajador cedido pudiera ser fijo discontinuo. Espero haberlo intentado, por lo menos alumbrar posibilidades. Entiendan que son cuestiones bueno, son las dos únicas opciones que creo que cabrían.
Has mencionado varias veces la bolsa sectorial de empleo. Te preguntan quién y cómo se gestiona esa bolsa sectorial de empleo. Claro, es el convenio, lo pongo, ¿vale? En pantalla, lo pueden ver ustedes aquí. ¿Vale? Cómo se constituye, cómo se gestiona, son la propia negociación sectorial. Por lo tanto, desde aquí animo que ustedes exploren las nuevas posibilidades que les da la legislación. Es decir, es la propia negociación colectiva, los agentes sociales, los que determinan cómo se constituye, quién la integrará, cómo será el llamamiento, quién la gestiona. Aquí hay autocomposición, por lo tanto, tanto la patronal como los sindicatos lo gestionan con plena libertad. Vale. Voy a hacer dos o tres más y las que no las hago al final por no Perfecto, quedarnos sin tiempo. perfecto. Algunas rápidas, por ejemplo, esta. Si un trabajador fijo discontinuo, antes de adquirir esa condición, ha estado contratado eventualmente, ¿debemos tener en cuenta esos meses de trabajo a efectos de antigüedad? Respuesta clara y rápida, sí. Pues eso, como era rápida, pues te la he echado. Vale, Eh, lo único, Tomás, permíteme el matiz, sí, acordémonos. La primera parte, la respuesta es sí, siempre y cuando yo me esté refiriendo, es decir, sí, la antigüedad va a computar desde el primer momento de la relación laboral. Ahora bien, ¿cómo calcular a efectos de retribución salarial? Sería todo el tiempo, ¿verdad? Y la duda, digamos la duda, en principio, a efectos de despido, solo cogeríamos, sí, desde el principio de la relación laboral, pero sumando solo los periodos de actividad, ¿vale? Es decir, yo puedo estar vinculado 10 años, pero trabajo efectivo he tenido 5 años, ¿vale? Entonces, tradicionalmente, a efectos de calcular la indemnización por despido, no cogería 10, sino 5, ¿de acuerdo? Ahora la cláusula no lo deja claro, ¿vale? Pero la doctrina jurisprudencial de momento no ha variado. A día de hoy calcularíamos sobre 5, aunque el periodo de antigüedad sea de 10. En cambio, a efectos retributivos serían 10 años. vale. Un par de las últimas dice, en el contrato o circunstancias de producción previsibles, la limitación de los 90 días. En una empresa que tiene distintos sectores productivos, aceite, vino, fruta, cada campaña podría dar derecho a 90 días para la contratación. Muy bien, le agradezco la pregunta porque esa es una de las dudas que yo he puesto encima de la mesa. Opinión personal, yo creo que sí, ¿de acuerdo? Pero ya les he dicho que el legislador nos dice 90 días al año, natural, no consecutivo, no dice nada más. Entonces, por eso les he dicho, ¿cómo interpretamos esto? Que los 90 se refieren a la persona, opción A, es decir, que yo no puedo contratar con esto más de 90 días y además no consecutivos. Opción B, se refiere a la modalidad contractual, es decir, que yo este contrato no lo puedo utilizar más de 90 días y se acabó, o se refiere a la causa. Y evidentemente esto siempre, la causa quiere decir, como ha dicho el compañero, oiga, si a mí de repente tengo una oscilación previsible porque es una campaña que no forma parte de mi actividad normal y tengo que atenderla, y luego tengo otra causa distinta, ¿yo puedo utilizar 90 para una causa y 90 para otra? Yo creo que sí, ¿vale? Porque son 90 días al año, no veo ningún elemento que pueda esto ser en contrario, pero la duda está ahí, si se refiere a la causa, a la persona o a la modalidad contractual. Vale. ¿Vale? Si se refiere a la causa, sí que podría ser por causas distintas. Vale, voy a hacer la última y las que faltan, pues si hay tiempo al final las hacemos, si Perfecto. no, pues las contestamos luego a posteriori. La última dice, también es rápida, creo, ¿qué contratos puede tener un trabajador con contrato fijo discontinuo en periodos de inactividad? Vale. Claro, aquí la pregunta yo tendría que repreguntar con la misma empresa o con distinta empresa, ¿de acuerdo? Si es con distinta empresa, la respuesta es sencilla, los que habiliten la causa, ¿vale? ¿Podría tener otro fijo discontinuo otra empresa? Sí, perfectamente. Otra cosa es que cuando se le llame pueda acudir a uno de los sitios, en cuyo caso podríamos entender que hay una baja voluntaria. ¿Podría haber un contrato temporal que haya causa? Sí, perfectamente. ¿Vale? Respecto a la misma empresa, cabría la opción de un vínculo fijo discontinuo y en periodos de inactividad, si hay causa que lo habilitase, causa legal, podría tener un contrato temporal para esa situación. En principio, sí, no habría inconveniente. O sea, por lo tanto, ahí no habría ningún inconveniente. El problema no es
el tipo de vínculo, si se puede tener, si hay causa. La clave es la causa, que concurra causa. Pues si te parece, Manuel, continuamos con el segundo bloque. Las que han quedado pendientes, yo las he guardado. Si hay tiempo luego al final, también las sacamos, ¿vale? Perfecto, Tomás. Muchísimas gracias. A ti. Pues vamos a la segunda parte, que como les decía al principio, tiene que ver con el nuevo sistema de cotización del trabajo autónomo. ¿Vale? Bien, algunas cuestiones importantes que hay que tener en cuenta en relación al sector agroalimentario, ¿vale? Bien, porque en principio recuerden que el trabajo, las personas que tienen que estar en el régimen de trabajos autónomos son aquellas que trabajen por cuenta propia. Bien, pero como ustedes saben, dentro de este régimen especial de trabajadores por cuenta propia, tenemos un régimen o un sistema especial, ¿vale? Que es el del régimen especial, antiguo régimen especial agrario, hoy de trabajadores de trabajo agrícola o agrario por cuenta propia, que está dentro del propio régimen de autónomos. Entonces, esto es relevante porque la forma, digamos, de cotizar, la cuota que hay que pagar no es la misma en el régimen de autónomos ordinario, por decirlo así, que en el régimen autónomos, pero el sistema especial que afecta a los trabajos por cuenta propia agrarios, ¿vale? Y por ese motivo, aquí en pantalla les he puesto algunas consideraciones porque además tienen novedades en relación desde el 1 de enero de este año. Bien, en primer lugar, para que estemos en el sistema especial de trabajadores agrarios, el acrónimo el SETA, dentro del RETA, ¿vale? Por lo tanto, acuérdense, se han de cumplir esas 4 condiciones. En primer lugar, que la persona sea mayor de 18 años, luego que haya una titularidad de una explotación agraria, bien sea propia o sea compartida. Cuidado porque aquí, para que haya una actividad de explotación cooperativa, perdón, explotación agraria compartida, el legislador se refiere al cónyuge y no cabe la asimilación respecto a la pareja de hecho, aunque se admita el alta, no se considera a estos efectos que existiría una titularidad compartida de la explotación agraria. Bien, por lo tanto, titularidad propia o compartida y además que en este caso el 50% de la renta se obtenga por la realización de actividades agrarias u otras complementarias. Ahí tienen el límite. No me detengo más. En tercer lugar, el requisito es que no basta la titularidad de la explotación, sino que hace falta realizar labores agrarias. Esto es importante. No da derecho o no da obligación al alta en el SETA el hecho de ser titular de una explotación agraria, sino de ser titular y además realizar actividades agrarias de manera personal y directa, ¿vale? Con independencia de que tengamos o no personas contratadas, ¿vale? Por lo tanto, importante, realización de labores agrarias, titularidad de la explotación agraria y, en tercer lugar, que hay unos rendimientos anuales netos que, derivados de esa explotación agraria, que no superen el 75% en cómputo anual de la base máxima de cotización. ¿Vale? Esos son los requisitos. Si se cumplen todos esos requisitos, estaremos en el régimen de autónomos, pero dentro del sistema especial de trabajos agrarios, el SETA. Si no se cumple, si falla alguno de ellos, no estaríamos en el SETA, sino que estaremos en el RETA, es decir, una actividad agraria, pero yo no soy titular de la explotación agraria o obtengo unos rendimientos superiores a esa cantidad, ya da lugar a su inclusión en el RETA, digamos, ordinario y no en este sistema especial. Bien, a estos efectos es muy importante entender cómo se define la explotación agraria y cómo se define la actividad agraria. No toda actividad que aparentemente sea agraria o agrícola lo es a estos efectos. Entonces es importante que se den cuenta en relación a esta última consideración. ¿Qué se entiende por actividad agraria? Bueno, pues en principio, conjunto de trabajos que tienen por finalidad la obtención de productos agrícolas, ¿vale? En segundo lugar, también es actividad agraria la venta directa por parte del agricultor de esa producción sin la transformación o con una única primera transformación, ¿vale? De productos que estén en el anexo 1
del Tratado Fundacional de la Unión Europea. En tercer lugar, también se incluye la gestión o la gerencia de la explotación agraria de la cual soy titular. Y en cuarto lugar, también pueden ser actividades complementarias. ¿Qué se entienden por actividades complementarias que no son directamente agrícolas? Pues dos grupos, ¿vale? La transformación de los productos de la explotación y la venta directa, o actividades relacionadas de conservación del espacio natural y protección del medio ambiente. Importantísimo, por favor, porque recuerden que el segundo de los requisitos es, aparte de la titularidad de la explotación agraria, es realizar una actividad agraria que encaje en alguna de estas definiciones que yo les he puesto aquí. De no ser así, estaríamos en el RETA, ¿vale? Que vamos a ver ahora qué consecuencias tiene. En cuanto a la explotación agraria, no me detengo porque, bueno, por tal se considera lo que tiene en pantalla, el conjunto de bienes y derechos que son titulares de una persona para el ejercicio de esa actividad. Bien, segunda cuestión importante. ¿Qué da lugar o qué requisitos debemos tener en cuenta si tengo que estar de alta en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios dentro del RETA? Bueno, fíjense que en primer lugar se me va a pedir que en el momento que yo me vaya a dar de alta tengo que presentar una declaración que justifique que reúno los requisitos que acabo de mencionar. Por lo tanto, si yo quiero decir, bueno, soy titular, realizo esa actividad, considero que tengo que estar en el RETA, pero no en la parte general u ordinaria, sino dentro del SETA. Bueno, pues en este caso deberé acreditar que reúne esos requisitos, esos 4 que hemos visto, y siempre teniendo en cuenta que esa declaración justificativa no es constitutiva, ya que va a ser objeto de revisión por parte de la tesorería o incluso a instancias de la inspección de trabajo. Bien, en caso de que no se reúnan los requisitos, porque yo no lo acredite o porque la tesorería considere que no lo es, pues esto dará lugar a que pasaré a ser dado de alta de oficio, no en el SETA, sino en el RETA ordinario. ¿Vale? Bien, en tercer lugar, claro, como tiene que ser una actividad, esa actividad agraria en una titularidad de explotación propia no significa necesariamente que sea a título de propietario, podría serlo a título de arrendatario. Esto es importante, ¿eh? Bien, como decía que tiene que ser una actividad lucrativa y directa, el tema es que qué sucede en aquellos casos en que los rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Vale, esto, aunque históricamente se ha venido considerando que cuando los ingresos no llegan o no superan el salario mínimo interprofesional, se entiende que no hay una habitualidad, requisito necesario para entender que hay un trabajo por cuenta propia, pues se venía considerando que ese es el límite que hay que tener en cuenta para reunir el requisito de trabajo habitual. En cambio, la tesorería no actúa de esta manera, insisto, porque esto no es un criterio legal, es un criterio que han venido manteniendo los tribunales y que la propia tesorería cuestiona en la medida en que considera que el importe del salario mínimo interprofesional es un indicio más, pero que la tesorería puede acreditar que hay habitualidad, es decir, reiteración, que es una actividad que se desarrolla de manera permanente a través de otros indicios. Y por lo tanto, esto es muy relevante, no centrarnos solo en que se obtengan o no rendimientos iguales o superiores al SMI. Bien, como hemos dicho, esto es lo que determinará la habitualidad, es el alta y no tanto los ingresos. En segundo lugar, como vamos a ver, hoy ya, aunque los ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional ni superen, con el nuevo sistema de cotización existe obligación de alta y existe obligación de cotizar. Por lo tanto, vamos a desplazar ya ese debate claramente hacia la habitualidad, huyendo del requisito del salario mínimo interprofesional. Bien, como saben, el sistema de cotización en el régimen de autónomos, tanto ordinario como en el SETA, ha cambiado desde el 1 de enero de 2023. ¿En qué términos ha cambiado? Bueno, pues como ustedes saben, aquellas personas que tengan que estar en el RETA o en el SETA
el sistema de cotización hasta finales de 2022 era que con independencia de los ingresos yo podía elegir mi base, y ahora el sistema va a, digamos, variar, va a cambiarse a un sistema de cotización por ingresos, por rendimientos, mejor dicho, ¿vale? Rendimientos netos. Ahora bien, este sistema no estará implantado completamente, la previsión es hasta enero de 2032. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente puedo calificarlo como un sistema mixto que de momento se va a mantener estos 3 próximos años, 2023, 2024 y 2025. Hasta el 31 de diciembre de 2025 estamos en un régimen transitorio donde se va a comprobar el funcionamiento de este nuevo sistema y a partir de ahí se valorará respecto a la continuidad del mismo o su variación. ¿Por qué digo sistema mixto? Pues ahora veremos. Sistema mixto porque combinamos el cálculo a partir de los rendimientos netos obtenidos en la actividad agraria con la posible elección de base dentro de unos parámetros concretos que ahora inmediatamente vamos a ver. Ahora bien, dicho esto, el problema se plantea en los siguientes términos. Si un trabajador autónomo que ya viene dado de alta, es decir, no sea de alta ex novo, tiene una base de cotización que pudiera ser superior a la que le corresponde con el nuevo sistema, la pregunta primera es si puede o no mantenerlo. Y la respuesta es clara, la respuesta es que sí. Es decir, aquellos trabajadores autónomos o que estén en el SETA que tengan una base ya superior a la que le corresponde con el nuevo sistema, puede mantener esa base de manera permanente, ¿vale? Lo único que ocurre es que esa base de cotización que la mantendrá no será objeto de actualización, es decir, que aunque las bases de cotización cada año se actualicen con el IPC o con cualquier otro parámetro en la ley de presupuestos, mi base que yo haya querido mantener se mantendrá congelada en ese tiempo, ¿de acuerdo? Y siempre y cuando no haya una baja en el sistema. Es decir, si yo me diese de baja en autónomo o en el SETA y al cabo de un año, 6 meses o 2 me volviese a dar de alta, ya no podré mantener la antigua base, sino que tendré que ir al nuevo sistema de cotización. En segundo lugar, como también cambia la conocida como tarifa plana, la que pueda estar vigente no desaparece, es decir, mantendremos los beneficios en la cotización hasta el momento en que finalicen, de acuerdo con el régimen jurídico que existía con anterioridad a este nuevo sistema. Bien, respecto a esta cuestión, las nuevas altas de trabajadores autónomos en el régimen de autónomos, pero también aquellas personas que ya están dados de alta en el RETA o en el SETA, debían, digo debían, ya les explicaré por qué, comunicar una serie de datos que tienen en pantalla con un plazo que ya habría vencido, que era el 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Este plazo, ante la avalancha de quejas por parte de asesores, gestores, incluso me consta de organizaciones empresariales de otros sectores, incluidas estas, ha sido prorrogado por el Ministerio de Seguridad Social hasta marzo de 2024. Por lo tanto, digamos que este plazo que estaba allí pendiente como una espada de Damocles respecto a la comunicación de datos, pasa a ser de momento prorrogada o ampliado hasta marzo de 2024, si bien a día de hoy no se ha modificado. ¿Qué me quiero referir? ¿En qué no se ha modificado? Pues fíjense, esas nuevas altas, en las nuevas altas no había, digamos, no hay problemas, son las nuevas reglas del juego, pero sí relevante respecto a aquellos que ya estuviesen dados de alta en el régimen de autónomos o en el SETA. ¿Por qué? Porque entre las comunicaciones que se exigen es que se debe comunicar, fíjense, el primero de los puntos, información de todas sociedades o comunidades de bienes de las cuales se sea socio y porcentaje de participación en el capital social, en principio con independencia de que esa participación societaria no dé lugar
a el alta en autónomos. Me explico porque esto en su sector afecta claramente. Es decir, que un trabajador agrícola titular de una explotación que la explota él personalmente y además sea socio de una cooperativa agrícola o agraria, en principio estaría obligado a comunicar que es socio de esa cooperativa o de cualquier otra y del porcentaje de participación que tenga en esa sociedad cooperativa. ¿De acuerdo? Además de identificar la propia sociedad y cualquier otro tipo de actividades complementarias que pueda desarrollar a título privado. ¿Vale? Además de identificar en su caso a los familiares que convivan con él y que desarrollen o no algún tipo de actividad. ¿Vale? Insisto, estos requisitos de comunicación ha sido aplazado el plazo de comunicación, pero a día de hoy no ha sido modificado y la interpretación que se viene dando por la tesorería es que efectivamente procede llevar a cabo la comunicación de estos datos. Especialmente relevante el primero que les acabo de señalar. Bien, ¿cómo queda el funcionamiento de este nuevo sistema? Vale, pues fíjense, el nuevo sistema, que es un sistema verdaderamente complejo en su gestión, tiene distintas fases, ¿vale? La primera fase es que la persona que está en el RETA o en el SETA, al comienzo de cada año, debe comunicar cuál es su previsión anual de rendimientos, ¿vale? Por lo tanto, deberá dirigirse a la tesorería y comunicar que este año yo preveo que voy a tener el siguiente rendimiento neto anual, ¿vale? Bien, ¿cómo debo obtener el rendimiento neto anual que voy a tener? Vale, pues el rendimiento anual debe calcularse de acuerdo con las normas tributarias. Por lo tanto, yo tengo que irme a la normativa de IRPF fundamentalmente a ver cómo calculo yo mi rendimiento neto y una vez calculado le descuento un porcentaje que viene fijado por la normativa de seguridad social. En este caso, con carácter general es del 7%, es decir, que después de haber calculado esto aún le puedo descontar un 7% en concepto de gastos, digamos, genéricos o de difícil justificación, con independencia de que antes, evidentemente, yo ya haya descontado los gastos de actividad. Decía que es el 7% con carácter general, salvo el que tenga la consideración de autónomo societario, en cuyo caso la deducción sería del 3%, o en el caso de socios trabajadores de sociedades laborales o comuneros de comunidades de bienes, en cuyo caso también la reducción puede ser del 3 y no del 7%. Vale, una vez obtenido esos rendimientos netos anuales, debo prorratear entre los 12 meses, es decir, dividir entre 12 para saber cuál es mi previsión de rendimiento neto mensual. Con ese cálculo, me tendré que ir, como ven, a esta tabla que tienen aquí. Por eso les decía que estamos ante un sistema mixto. Un sistema mixto porque yo primero habré calculado mis rendimientos netos mensuales, pero esa no va a ser mi base, sino que los rendimientos netos, una vez yo los tenga mensuales, me tengo que ir a la tabla a ver dónde me encuentro. Por ejemplo, si mis rendimientos se encuentran entre 1.300 y 1.500 euros mensuales previstos, yo puedo seguir eligiendo la base. Es decir, en esta parte, por eso digo que es mixto, se mantiene como la situación precedente. Insisto, si estoy en esta franja, por ejemplo, entre 1.300 y 1.500 mensuales netos, yo puedo elegir una base entre 960 y 1.500. ¿De acuerdo? Vale, esto sería, digamos, la primera parte. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Pues que yo, a medida que voy desarrollando la actividad, puedo ir viendo que mis rendimientos, el cálculo que yo he hecho, me he quedado lejos por exceso o por defecto. Es decir, que prevea que voy a tener menos rendimientos o que prevea que voy a tener más rendimientos. Por ese motivo, cada 2 meses y con un máximo de 6 veces al año, yo puedo comunicar y cambiar la base de cotización. Es decir, yo si he elegido, por ejemplo, 960, ¿vale? Pero luego preveo, por ejemplo, que
no va a ser de 1.500 o 1.300, sino que va a ser de 1.850. Entonces mi base quiero ya que no sean 960, sino que sean 1.029. ¿Vale? Esos cambios frente a la situación actual, recuerden que antes habían 4 comunicaciones de cambio de base, pues ahora pueden ser hasta 6. Cada 2 meses yo puedo ir ajustando. Bien, y llegado a final de año, una vez la tesorería tenga los datos que le haya suministrado la agencia tributaria, por lo tanto, cuidado, porque esto, aunque los rendimientos sean anuales, obviamente esa comunicación de datos será difícil que la tenga el 31 de diciembre, lo normal será que lo tenga a principios del año siguiente. Insisto, una vez la tesorería tenga los datos que le haya dado la agencia tributaria sobre cuáles han sido mis rendimientos netos reales, entonces se procederá a regularizar la base. Y ahí caben 3 situaciones. Primera, que la elección que yo he hecho está bien, porque mis rendimientos no han sido de 1.300, pero han sido de 1.500 y por lo tanto, como yo he elegido una base de 960, estoy bien, no tengo nada que regularizar. ¿Vale? Primera circunstancia. Segunda circunstancia, que al finalizar el año resulta que mis rendimientos netos han sido inferiores a los que yo había comunicado, en cuyo caso procede, en su caso, la devolución, ¿vale? Es decir, si yo he estado cotizando de más porque he elegido unos rendimientos superiores a los que yo he tenido realmente, procede la devolución. En este caso, la devolución se hará de oficio, sin derecho a intereses por la diferencia y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que Hacienda haya comunicado. Es decir, me explico. Si los rendimientos se refieren a 2023 y comunica la agencia tributaria, por ejemplo, en febrero de 2024, cuáles han sido los rendimientos definitivos, pues la devolución se produciría el 30 de abril de 2025. ¿De acuerdo? Bien. O puede ser al contrario, que mi comunicación de rendimientos haya quedado por debajo de los reales, en cuyo caso tendré que proceder a ingresar la diferencia también sin ningún tipo de recargo o derecho a intereses por parte de la administración. Bien, pero ¿qué sucede? Y como les decía, aquí lo pueden ver, ¿qué sucede si mis rendimientos están por debajo del salario mínimo interprofesional? Como ven, aquí queda ya claramente reflejado que el salario mínimo interprofesional ya va a dejar de ser un elemento claramente determinante de la obligación de dar de alta y de cotizar, porque como pueden ver, aunque los rendimientos no lleguen al salario mínimo interprofesional, si hay habitualidad, y recuerden, la habitualidad pudiera ser acreditada por otros elementos que no sean los ingresos, hay obligación de alta y hay obligación de cotizar. En ese caso, se prevén 3 tramos, aquí lo tienen ustedes, en función de los ingresos que yo tenga y que da lugar a estas bases. Bien, y como les decía antes, una vez yo tengo determinada la base, lo relevante es saber, ¿yo estoy en el régimen de trabajadores autónomos, digamos, ordinario, o estoy en el SETA? ¿Esto por qué es importante? Porque los tipos de cotización cambian. Los tipos de cotización cambian. Esto es importante y la protección también cambia. Con carácter general, fíjense que en el caso del SETA hay una cobertura obligatoria y hay cobertura de prestaciones voluntarias. ¿Qué es obligatorio? Pues las contingencias profesionales, la incapacidad permanente y muerte y supervivencia. ¿Qué es la voluntaria? Pues el cese de actividad y las contingencias comunes para la IT. Mientras que si yo estoy en el RETA, no cabe ya esta posibilidad. Todo es obligatorio. El cese de actividad, las contingencias profesionales y la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Esa protección es obligatoria, mientras que en el SETA sería voluntaria. Esto determina que, como pueden ver aquí, los tipos de cotización cambian también sustancialmente.
En el caso de que yo solo me acoja a la cobertura obligatoria, pues yo tengo un tipo de cotización del 18,75 hasta una base de 1.141 y todo lo que exceda del 26,50. Mientras que si yo además le añado cese de actividad o incapacidad temporal por contingencia comunes, pues añadiría estos porcentajes. En cambio, en el RETA, evidentemente, el tipo de cotización es más elevado porque todo el catálogo de posibles prestaciones son de protección obligatoria. Bien. Y por último, me quedaría analizar rápidamente, para poder dar lugar al debate, el tema relativo a las bonificaciones y reducciones. Vale, como les he comentado al principio, la denominada comúnmente tarifa plana, en la anterior configuración se mantiene, es decir, aquellos trabajadores autónomos o que estén en el SETA que vengan disfrutando de tarifa plana la van a mantener hasta que finalice, de acuerdo con la regulación anterior. Para los nuevos, la tarifa plana desaparece y ahora se denomina cuota reducida para los nuevos autónomos. Vale, esta cuota reducida, como pueden ver, también tienen, digamos, una configuración muy similar. En este caso, la cuota reducida es de 80 euros al mes y, en principio, durante 12 meses. Siempre que estemos hablando de una nueva actividad o que hayan transcurrido 3 años desde la baja anterior en el régimen de autónomos. Insisto, 80 euros mensuales de cuota fija durante 12 meses, que pueden prorrogarse otros 12 meses más si los ingresos netos del autónomo sean inferiores al salario mínimo interprofesional, es decir, si está dentro de los primeros tramos reducidos, ¿vale? Ahí podemos prorrogar 12 más. Esto de momento lo que estará en vigor hasta 2025. A partir de 2026 será la ley de presupuestos la que determine cuál va a ser el nuevo régimen. Segundo lugar, si la persona que está dado de alta en el SETA o en el RETA presenta alguna discapacidad igual o superior al 33%, también hay una cuota reducida de 80 euros mensuales, pero aquí directamente es de 24 meses naturales completos, ¿vale? Importante, no hay por lo tanto prórroga dependiendo de los ingresos, pero eso sí son 24 meses naturales, no computados de fecha a fecha, sino si yo empiezo a computar, por ejemplo, en el mes de marzo de un año, pues ahí ya he consumido, digamos, han pasado 2 meses, me quedarían solo 10 de ese año. Y por último, en el caso de personas trabajadoras que hayan sido víctimas de violencia de género o de terrorismo, la cuota también es de 80 euros, también durante 24 meses, pero a partir del 25º y hasta el 36º, la cuota pasa a ser de 160 euros al mes. ¿Qué pasa? Y esto es una novedad para los familiares del titular de la explotación agraria. Esto vale tanto para los familiares que se han dado de alta en el SETA nuevos como los que venían siendo ya titulares que pasan a disfrutar esta bonificación en el nuevo régimen. Vale. Primer requisito, acuérdense, que se incorporen a la actividad agraria, incluido en el SETA, por lo tanto, acuerden, tiene que ser, en este caso, cónyuge, porque quedan cónyuges o descendientes hasta el 2º grado, quedan excluidos las parejas de hecho, bien sea titularidad del cónyuge o bien titularidad compartida, que tengan 50 o menos años en el momento de la incorporación, ya he dicho, cónyuges o descendientes del titular de la explotación, ¿vale? Y que obviamente estén en el SETA. De estar en el RETA, porque no reúnen los requisitos que hemos comentado antes de la habitualidad o de los ingresos, no podrán beneficiarse de esta bonificación que dura 5 años y que alcanza el 40% de descuento en las contingencias comunes, pero cuidado, calculado sobre la base mínima del tramo 1, ¿vale? Base mínima del tramo 1, tramo este, no el reducido, tramo 1 sería la base mínima 950,98. Por lo tanto, de la base que a mí me correspondería cotizar, la que sea en función de los ingresos y yo la he elegido, tendré un 40% de descuento
calculado sobre los 950,98. Eso respecto a la primera. Y la segunda también será aplicable al cónyuge del titular de la explotación, no pareja de hecho, vuelvo a insistir, que se constituya en régimen de titularidad compartida. Y con esto quedo a la entera disposición para generar el debate, que creo que es lo más relevante, y me he ajustado al tiempo lo máximo posible para permitir ahora que haya debate. Muchísimas gracias. A ti, Manuel, tenemos 15 minutitos hasta las 5. Yo te voy a empezar a formular las preguntas de este segundo bloque. Igual que antes, algunas ya se han ido respondiendo, pero oye, es bueno también pues recalcar lo que los compañeros y compañeras se han querido preguntar. Entonces, yo te voy disparando, Manuel, y a ver hasta dónde nos llega el tiempo. Perfecto. Leo textual, se dijo a principio de año que todo aquel que tuviera una actividad agrícola con un importe mayor a 0 se le iba a obligar por oficio a darse de alta en el SETA y que eso tendría lugar a partir del tercer trimestre, en función de las indicaciones generadas en los 3 primeros trimestres. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, vamos a ver. Por partes, claro, del trimestre. Veamos. Hemos dicho en principio que si yo desarrollo una actividad, en este caso agraria, con los requisitos que he dicho, de manera habitual, con independencia de que los ingresos estén inferiores al salario mínimo interprofesional, habría obligación de alta y cotizar en función de los ingresos obtenidos. Con este tramo 1, 2, 3. Los ingresos, como hemos dicho, neto, la previsión se tendría que hacer para los nuevos desde el momento del alta, para los, digamos, que ya estén dados de alta, o bien yo mantengo, si estoy dado de alta y he venido cotizando, la base que yo mantenía, o si no es así, debo comunicar en principio. En principio la comunicación, como hemos visto, era hasta finales de octubre de 2023, prorrogada ahora hasta marzo de 2024. No sé si esto contesta a la pregunta exactamente que estaba formulando. De no ser así, que nos lo indiquen por favor por el chat y matizamos. La siguiente, Manuel, preguntan en qué situación están los titulares de una explotación agrícola que perciben menos del 50% de sus rendimientos anuales de la actividad agraria. Vale, vamos a ver. Si yo soy titular de la explotación agraria, aquí tenemos los requisitos. Desarrollo personalmente mi actividad agraria con la definición que hemos dicho en la misma y los rendimientos anuales que obtengo no superan el 75% del cómputo anual de la base máxima, estaría en el SETA. Estaría en el SETA. ¿Vale? La clave está en esta. Si estamos refiriendo a la obligación de alta. Vale. No sé si me he explicado. Para que sepan ustedes la base máxima del régimen general es esta. 4.050. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que yo no supere el 75% de este importe en términos anuales, puedo estar dado de alta en el SETA. Lo cual implica unos tipos de cotización, como vemos, inferiores y posibilidad de elegir cobertura voluntaria. Sigo. Dice, ¿tendrá que darse de alta en el SETA-RETA cuando está de alta en el régimen general de la seguridad social por cuenta ajena, un trabajador por cuenta ajena que se tiene que darse de alta en el SETA? Caso de un funcionario o trabajador por cuenta ajena que tiene una explotación agraria y tiene ingresos agrarios. Vale, vamos a ver. Volvemos a lo mismo. Veamos. En principio, que yo esté dado de alta en otro régimen general o cualquier otro, o RETA ordinario, no es óbice para que yo tenga que estar dado de alta, en su caso, en el SETA, ¿de acuerdo? Por la actividad. Esto digamos una situación, lo que llamamos pluriactividad. Yo puedo estar dado de alta en más de un régimen en función de la actividad. Requisitos para estar en el SETA, lo que acabamos de explicar. 1. Debo ser titular de la explotación agraria a título de, ya lo hemos dicho, propietario, arrendatario. Bien. 2. Desarrollar labores agrarias. Cuidado, ya hemos dicho, la habitualidad. Si no hay habitualidad, no habría obligación de dar de alta ni en el RETA ni en el SETA. La clave es la habitualidad.
Pero ya hemos visto también que la habitualidad, la tesorería, no se va a fijar solo en los ingresos que yo obtenga de esa explotación agraria por explotarla, sino de otros elementos que me permitan ver si hay un trabajo que se desarrolla de manera habitual, personal y directa. Y siempre y cuando los importes obtenidos por esa explotación sea de ese 75% de la base máxima. Si no se reúnen esos requisitos, pero hay actividad habitual, personal y directa en una explotación agraria, lo que podría dar lugar es a un alta en el RETA. Bien. Vamos a algún caso concreto. Bueno, el caso concreto, pero bueno, puede ser bastante común. Dice, tengo una explotación, es un caso particular, Manuel. Dice, tengo Sí, una explotación vitícola, es jubilado y le ayuda a su hijo los fines de semana. Su hijo está dado de alta por cuenta ajena en otra empresa, el jubilado es socio de una cooperativa agraria y tiene unos ingresos de 20.000 euros anuales, brutos anuales. vale, pues vamos a ello. ¿Tiene que darse de alta en algo? Pues eso es lo Vale, que... vamos a ver, de nuevo tenemos lo mismo. Esa colaboración, yo estoy desarrollando en principio labores agrarias, ¿vale? No tengo la titularidad de la explotación, entiendo, porque dice que es del hijo, ¿vale? Entonces la clave está, si hay esa actividad, ¿se considera habitual o no es habitual? Si se considera habitual, desde luego me falta la titularidad de la explotación, ¿vale? Y entonces si tengo trabajo habitual remunerado, aunque no llegue al salario mínimo interprofesional y no soy titular, implicaría un alta en autónomo. No podría estar en el SETA porque desarrollo labor agraria, pero no soy el titular de la explotación agraria. Ajá. Luego la clave ahí es la habitualidad, volvemos a la habitualidad. E insistimos que la tesorería no va a centrarse en los rendimientos, va a mirar si hay una ayuda, si esa ayuda que él comenta es o no es habitual. O sea, que no es ocasional para entendernos. Si aquí yo voy todos los fines de semana, todas las semanas, durante todo el año, pues hay bastantes indicios de habitualidad. Voy con otra. Bueno, está relacionado con la comunicación de los datos. ¿Quién debe comunicar los datos, el socio, titular de explotación o la cooperativa de la que es socio? Vale, la obligación es del socio, es decir, del sujeto que está en autónomos. Ujú. ¿Vale? Otra cosa que sea la cooperativa la que quiera ayudarle en esa gestión, pero quien lo comunica la obligación es del autónomo. Vale. Ahora también comunicación con respecto a los tramos. Dice, ¿qué le va a ocurrir a todos aquellos agricultores que hayan incumplido con esta obligación, no hayan realizado ninguna acción con respecto a estar integrado en un tramo u otro? A ver, vamos a ver. No sé si estará refiriendo a la comunicación para dejar base. Creo que sí. Vale, vamos a ver. Claro, es que si no hay comunicación va a recibir requerimiento por parte de la tesorería para que determine cuál es la base, porque si no se lo va a aplicar de oficio. No sé si también habrá comunicado que mantenía la base, porque a lo mejor es que, claro, no sé exactamente muy bien. Hay obligación de comunicar. Si no lo ha comunicado, va a recibir un requerimiento, ¿vale? Va a recibir un requerimiento, o si no, entenderán, puede ser otra de las opciones, entienden que se queda con la base que ha venido manteniendo hasta el 31 de diciembre de 2022. Vale. ¿Vale? El problema, digamos, ahí sería, a ver, entiéndanme, lo voy a hacer lo más suave posible, sería menor en la medida en que, a ver, perdón, en la medida en que yo, como tengo hasta 6 veces al año, cada 2 meses la comunicación, si se ha mantenido y no comunicado, bueno, pues yo ahora podría volver a comunicar. Bueno, no le veo tanto problema. El problema es que que haya alta nueva sin comunicación. Si ya está dado de alta, o bien recibirá requerimiento, o bien de momento le estarán aplicando la base que ya venía cotizando. Y ya luego, en el momento de la regularización, es cuando le vendrá la comunicación. Ahí sí.
Vamos a volver a insistir, Manuel, en las ideas ya repetidas, pero a ver si ya podemos aclarar. Esa pregunta te la voy a leer y es Sí, incidir en lo mismo, pero por lo visto hay vale, vale. preocupación en este sentido. Dice, en el sector agrícola, sobre todo en las actividades de olivar y vid, pero bueno, pueden ser otras, existen muchos productores que no se dedican únicamente a la actividad agrícola, sino que son trabajadores individuales en otras actividades y por tanto no están dados de alta ni en el RETA ni en el SETA. Otros están ya jubilados y la mayoría de ellos tienen actividad agraria como actividad secundaria, con rendimientos bajos. ¿Se les obligaría a estas personas darse de alta en el RETA o SETA? Vale, pues de nuevo, aquí a lo gallego, depende, vuelvo a Ujú. insistir. Si esa actividad agrícola es habitual, evidentemente tiene que haber un alta. Y la habitualidad, insisto, ya no va a valer solo defender que mis ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Ya no me va a valer, como estamos viendo, sino que se van a centrar mucho en la habitualidad de esa actividad. ¿Qué se entiende por habitualidad? Claro, es un concepto amplio y por lo tanto aquí, en el caso de actuación de la tesorería, nos vamos a mover en esos términos, que la tesorería pueda considerar que hay habitualidad, yo considero que no. Y tendremos que estar discutiendo. Pero claro, la habitualidad tengan en cuenta que aquí no es solo en el RETA, sino si voy a estar en el SEPTA o voy a estar en el RETA. Ya hemos visto que si no reúno los requisitos que yo acabo de exponer en pantalla y hay habitualidad y actividad lucrativa, aunque los ingresos sean inferiores, si no se reúnen estos requisitos, tendríamos que darnos de alta en el RETA habitual, normal, no en el SETA, porque en el SETA es necesario que se cumplan estas 4 condiciones que ya les he explicado. Por lo tanto, siento no darles una respuesta directa, pero es que la única respuesta directa es que aquí la clave es que ese trabajo sea habitual. Si hay habitualidad, y eso no depende de lo que yo les pueda explicar, es un concepto amplio que va a ser en su caso la actuación inspectora o la tesorería la que determine si hay o no habitualidad. Y lo que sí que quiero transmitirles es que cada vez se pone más complicado el que yo pueda defender que no hay habitualidad porque el importe obtenido es inferior al salario mínimo interprofesional. Esto es lo que se pone más complicado porque, como ya hemos visto, ahora ya hay tramos donde el salario puede ser inferior o el ingreso puede ser inferior al salario mínimo interprofesional y, sin embargo, la obligación de alta existirá. Así que la clave es la habitualidad. Y en el último minuto que nos queda, Manuel, te voy a hacer la Sí, última, que como es un tema que hemos trabajado recientemente, pues no vale como broche. Nos preguntan si es el tema de la comunicación de los socios. Dice, para los socios de una cooperativa agraria que son autónomos por su actividad agraria, pero no por ser autónomos societarios, entendemos que no deben hacer ninguna comunicación de datos sobre el capital que poseen de la cooperativa. ¿Es así? vale, pues Tomás, como tú y yo ya hemos hablado, me consta que la propia Confederación está trabajando en ello y ha argumentado ya que en principio procedería no comunicar ningún alta si ya estoy dado de alta de autónomos y esa comunicación o esa participación en el capital social no da lugar por esa mera participación a estar de alta de autónomo, no debería ser exigible, ¿vale? Esta es la línea argumental que mantiene la Confederación y es hasta donde yo puedo leer. Pero es verdad que la tesorería, como hemos visto, mantiene que esta comunicación de datos que yo he puesto afecta a cualquier persona que esté dado de alta en autónomos. Sí. Y ya para completar lo que dice Manuel, como es una inquietud que nos han transmitido bastantes federaciones, pues desde la Confederación hemos mandado carta a la Dirección General de la Seguridad Social para que aclaren este tema y salgamos que nos quiten la incertidumbre y además lo estamos trabajando a través del Ministerio de Agricultura para lo mismo. Entonces, bueno, en cuanto tengamos nosotros pues alguna confirmación, alguna nota que nos saquen, pues lo trasladaremos a las federaciones. De momento, pues como dice Manuel, pues informalmente nos habían dicho que sí, nosotros vemos que no, y entonces, pues bueno, vamos a ver si nos aclaran de alguna manera y lo trasladaremos en cuanto tengamos esa De respuesta. momento sí que es importante. Aquí yo les había puesto la fecha que se mantenía, digamos, oficial. Lo que pasa es que es verdad que el propio ministerio
ha prorrogado el plazo, hasta marzo del 24. Entonces, como dice Tomás, esperemos que antes de esa fecha tengan respuesta sobre ese requisito. Lo que podemos decir, como Tomás ha comentado, es que la Confederación ha presentado una, digamos, una solicitud de informe justificadamente, ¿no? Por cual entendemos que no procedería. A día de hoy el requisito, como se ha comentado, es exigible, digamos, de manera informal y de momento se ha ganado tiempo. Ahora hay que esperar a ver si se obtiene esa respuesta y que sea la Confederación la que llega a sus asociados. Ujú. Pues son las 5, terminamos. Ha quedado alguna pregunta, no muchas en el tintero. Yo, para los que las habéis hecho, me las guardo e intentaré hablar con Manuel, como son poquitas, a ver si me las contesta Y no, ya me rápidamente. anticipo, Tomás, no hay ningún tipo de inconveniente. Me las enviáis por correo electrónico y yo encantado las puedo responder. No hay ningún. Y se la envío a los que la han comunicado y se ha quedado sin respuesta. Pues nada, agradecer mucho a la gente que nos habéis visto desde fuera. Espero que haya sido de interés el webinar. Agradecer, por supuesto, a Manuel sus, como siempre, clarísima exposición. Y hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos por la invitación, Tomás. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Abrazo, Gracias. adiós.